Hola y bienvenidos a este miércoles 28 de julio del 2021. Bienvenidos. Ah, Hoy tendremos en nuestro culto, en nuestro templo, el culto de oración. Esperamos que los hermanos puedan llegar a orar, porque hay tantas cosas por las cuales hay que seguir orando. Y bueno, estamos también a través del teléfono, tenemos también tiempo de oración. Pero estoy invitando a los hermanos, animándolos en el nombre de Jesús, aunque no me gusta esta palabra, yo no uso ánimo, aunque la Biblia lo habla, pero no me gusta animar. Yo digo que más que animado, comprométase a venir. Amén. Y haga un esfuerzo en el nombre de Jesús. Bueno, estamos viendo la vida de David, cómo Dios, después de haber rechazado a Saúl, el primer rey de Israel, Dios a través de Samuel unge a David. Hemos visto ya durante estos días pasados, ¿verdad? Cómo Dios llama a David, lo unge, ya David bajo la unción hace aquella proeza de matar a aquel gigante. David también tiene grandes éxitos en el ejército que Saúl en parte le confía, pero ustedes saben que ya Saúl tenía contra David muchos celos. Y el celo es terrible, por eso hay que, en la vida del espíritu, hay que tratar de que el celo sea sometido. Y lo que Dios llama, en este caso a David, no puede ser por nada, ¿verdad? Obstruido, aunque va a haber pruebas, dificultades como él ha tenido, ¿verdad? Pero siempre que Dios se ha propuesto hacer algo con una persona y lo llama, va a pasar por pruebas, vamos a pasar por pruebas. Y David, aquí lo vemos pasando por pruebas. Tiene que huir de Saúl, y inclusive cuando en el capítulo 20, y estuvimos viendo el día pasado, ¿verdad? En el capítulo 20, cuando David tiene que salir y va hasta el sacerdote y le pide pan para darle de comer a los hombres que estaban con él, y Abimelech no tenía nada para ofrecer, solamente los panes de la preposición que eran solamente consumidos por los sacerdotes. Y después de hacerle varias preguntas de cómo estaba la condición moral de ellos, del grupo, les da el pan y como David también pide un arma porque no tenía espada. Y por haberle ayudado, mire lo que pasa. Había algo que yo obvié el día pasado, el martes pasado. Había uno que estaba de parte de Saúl. Verso 7 del capítulo 21 dice: y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Después va a contarle a Saúl lo que había pasado con Ahimelech, lo que había pasado con Ahimelech, cómo lo había ayudado a David. Ya sabemos que el Espíritu del Señor había dejado a Saúl, no estaba ya la unción, sí estaba poseído ya. ¿Y qué hizo Saúl? Fue y no solamente mató a Ahimelech, sino que a todos los que estaban allí, a los sacerdotes de Nob, el lugar donde estaba el tabernáculo, el arca del Señor, los mató por haber ayudado a David. Y David se la pasa huyendo. No puedo entender, ¿verdad?
pero Dios permite situaciones para fortalecer después el carácter de David. Tiene que huir, tiene que irse al desierto. Allí pasa algo importante en Engadi, capítulo 24, cuando David le perdona la vida a Saúl. Y hay algo que sucede y que sabe reconocer David de Saúl. Todavía Saúl era el rey de Israel. Todavía tenía, ¿verdad? El reinado, ¿sí? Y entonces, ¿cómo sabe respetar David? A pesar de aquel hombre que está al lado de David y le dice, mátalo, Dios te lo puso en la mano. Y cómo él dice, ¿verdad? Que cómo iba a tocar al rey Saúl, cómo iba él a levantar su mano contra el ungido. Dice, después de esto, vamos al verso 4, dice, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tus manos, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David calladamente, cortó la orilla del manto de Saúl. Estaban en la cueva, en una cueva escondido en Engadi, y allí lo incitaron a que matara a Saúl. Y David dice, después de haber cortado la punta del manto del rey Saúl, verso 5 del capítulo 24 dice, después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mí, Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Como todavía David no era el tiempo, tenía la unción para ser rey, pero todavía no era el tiempo. Y cómo supo de alguna forma honrar la posición aún de Saúl en esa posición. Aquí nos enseña, yo creo que podemos sacar para este tiempo una enseñanza, los que estamos en el ministerio, ¿verdad? Yo por lo menos tuve que estar bajo la cobertura de este hombre, Miguel García, Miguelito, 25 años, respetando esa cobertura. Y como hemos escuchado muchas veces de gente que no ha respetado a la cobertura y cómo han querido tomar posición de ese ministerio, teniendo quizás razones, pero David podía haber tenido razones. Miren lo que nos enseña, aún a pesar de que podemos nosotros tener razones, todavía hay que respetar a aquel cuyo el Señor levantó. Y David, mire cómo fue, nada más para cortar, para saber que te tuve en mi mano y no te maté. Corta la punta del manto del rey Saúl y después le da pesar, se arrepiente de haber hecho eso. Bueno, la historia de este capítulo 24 termina, ¿verdad? Cuando Saúl sale de la cueva y después David se hace conocer, ¿verdad? Y le reconoce, mira, podía haber hecho esto y no lo hice porque tú eres todavía el ungido del Señor. Dios le permitió a David pasar por esta prueba. Espero que nosotros en el lugar que estemos sirviendo, en la posición que estemos sirviendo, a pesar de la unción que haya en nosotros, saber el tiempo de Dios para la posición siguiente.
Saber esperar el tiempo de Dios para el próximo paso al ministerio. No apurarnos, a pesar de que las cosas estén a nuestro favor. Dice la Escritura de Jesús, que habiendo sido reconocido lo que era Él, dice, no se tomó en cuenta lo que era, sino que se humilló por cada uno de nosotros. Aprendamos a saber dónde está nuestra posición dentro del cuerpo de Cristo, a pesar del llamado que tengamos. Si no es el tiempo de Dios para alcanzar esa posición, tengamos cuidado de no hacer nada que esté fuera de la voluntad de Dios. El Señor Adonai te bendiga y te guarde. El Señor Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti su misericordia. El Señor Adonai alce su rostro sobre ti, ponga en ti shalom, bendiciones hasta que sobre agua.